Sean todos bendecidos, los amigos, los hermanos, en la gracia de nuestro bendito Señor. Un gozo que podamos comunicarnos de esta manera y compartir la palabra del Señor. Por favor, les invito a Hebreos en el capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10. Leamos juntos, por favor, desde el versículo 26 al versículo 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Amén. Esperamos que ya lo haya encontrado y juntos participamos de la lectura. Ese es el objetivo. Dice el verso 26 en el nombre del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén al Señor, amén al Señor. Quiero permítanme un comentario sobre el último versículo 31, porque podría ser mal interpretado claramente, así como que es malo caer en las manos del Señor. ¿Cómo va a ser malo, hermano amado, amigos? ¿Cómo va a ser malo? La Escritura, cuando habla a Jesucristo, el capítulo 10 de Juan, Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, así dice. Pero luego desarrolla toda la enseñanza tan hermosa y va a decir luego que dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y nadie las arrebatará de mi mano. Así dice. Y luego va a decir, el Padre es mayor que yo y nadie arrebatará ninguna oveja de su mano. Y el profeta Isaías va a dar testimonio y va a decir que en el hueco de la mano del Señor, Él nos tiene, dice, esculpidos. ¡Aleluya! No solo estamos ahí con sobrepuestos, así como con facilidades para caernos. No. Ni siquiera estamos puestos ahí con un clavito afirmándonos. No, estamos esculpidos. ¡Aleluya! ¿Quién podía sacarnos de la mano del Señor? Ahora, si Él se toma ese trabajo, si Él se toma ese cuidado de esculpirnos en el hueco de su mano, si Jesucristo se toma el tiempo de decir, nadie arrebatará ninguna oveja de mi mano, ¿cómo es posible entonces que sea malo o que sea horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo en términos así absolutos? Es que este es el problema, ¿ve? Alguna vez lo hemos conversado. No se puede tomar un texto y sacarlo de contexto. No puede. Va a terminar diciendo una aberración. ¿Cómo va a ser horrenda cosa caer en manos del Dios vivo? Así como que venir al Señor, acercarnos al Señor, pudiera ser malo, hermano, amigo. No, debe verse cuidadosamente pegado al contexto en el cual está exponiéndose una hermosa verdad que esperamos poder examinar ahora.
Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, en términos de que el que viene al Señor, viene para que el Señor opere en nosotros un cambio de vida. Un cambio de vida que, como dirá el apóstol, tiene algunas exigencias. Usted sabe, cuando venimos al Señor, 1 Corintios 15, vamos solo a leer brevemente. 1 Corintios 15, amigos y hermanos. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, primero, el evangelio que os he predicado, ¿no? Muy bien. Segundo, el cual también recibisteis. O sea, no sirve que yo lo escuche si yo no comprometo mi vida. No sirve. Tengo que recibirlo, tengo que comprometer mi vida con el Señor, ¿no? Muy bien, el cual también recibiste. Pero dice, en el cual también perseveráis. No es cosa de entrar y salir. No. El Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare, el que se mantenga, el que no cambie, el que no se salga del camino, el que no busque otros caminos, el que persevere hasta el fin. Muy bien, en el cual también perseveráis. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, si no creísteis en vano. Entonces el entendimiento de perseverar y retener la palabra después de haber creído es fundamental. El que no puede retener la palabra, el que no puede perseverar porque las tentaciones del sistema, del medio, son más fuertes en su vida y las prefiere, para aquellos horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Gracias al Señor. ¿Qué decimos entonces ahora a partir del verso 26? Todo comienza con un por qué. Usted se dio cuenta. Porque si pecaremos deliberadamente, o porque si pecaremos voluntariamente. Ese porque está considerado en el contexto de lo que se ha enseñado en los capítulos especialmente 8, 9 y 10, especialmente. ¿Cómo es que Dios el Padre ha provisto un nuevo pacto? Pero también ha provisto un nuevo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo ha provisto un nuevo gran sumo sacerdote, único, santo y eterno, para que a través de él nosotros tengamos libre acceso a la presencia misma del Dios de los cielos? Si el Padre ha hecho todo esto, si su Hijo ha obedecido en todo, si el camino está hecho y ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, entonces la exhortación que hemos recibido estos días es que hay que cuidarse, acercarnos al Señor, no dejar de congregarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero pudiera ser que alguien sea tentado a desobedecer a la palabra. Alguien pudiera ser que prefiera tomar un camino más fácil, más libre, ir nomás. Allí está la exhortación entonces, dice, porque, o sea, habiendo entendido lo que antes ya fue presentado, ahora que tenemos entendimiento, ahora que tenemos un conocimiento de este enorme, precioso propósito de Dios para nuestras vidas, único propósito para todos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues bien, entendido así, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Jesucristo va a decir en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo ora al Padre en Juan 17 y dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La misma palabra de la que Jesucristo dijo, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida.
Entonces, cuando dice que habiendo nosotros conocido o recibido el conocimiento de la verdad, se refiere a cómo la palabra del Evangelio ha venido a nosotros, la palabra nos ha sido enseñada, el Espíritu Santo ha tratado con nosotros y nos ha revelado propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Y en ese contexto dice, después de que nuestros entendimientos han sido alumbrados por la acción del Espíritu Santo, por la palabra, después que hemos conocido que Jesucristo es el único medio de salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino como un don, un regalo de Dios, después de haber conocido esa verdad. Y alguien decide pecar voluntariamente, apartarse del camino, vivir a su manera, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y por qué no queda más sacrificio? Porque el Padre ya recibió un solo sacrificio que a Él le agradó. Un solo sacrificio que para Él fue ofrenda perfecta. Y no fue la vida de ningún hombre en la tierra, no fue el esfuerzo de ningún predicador antes, no fue el trabajo de ningún gran profeta, ni la conducta de ningún gran rey en los tiempos del primer pacto. El único que agradó al Padre, el único de quien el Padre dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado, en Él sí, aleluya, en Él sí tengo complacencia, en ese bendito Hijo. En ese Hijo que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se dispuso en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él se entregó al Padre y el Padre dio testimonio de que recibía ese sacrificio, fue tan fuerte el testimonio del Padre que había recibido el sacrificio, la ofrenda de su Hijo. Fue tan fuerte el testimonio del Padre que le levantó de entre los muertos con poder, dice la Escritura. Y le sentó a su diestra, aleluya, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Filipenses 2 va a decir, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Es el único sacrificio que el Padre ha recibido. Entonces, si alguien deliberadamente o ya con conocimiento de la verdad pasa sobre el sacrificio de Cristo, la pregunta es, ¿quién más podría hacer otro sacrificio por la vida de ese desgraciado? Por la vida de ese infortunado que no logró entender, no logró recibir la gracia de Dios. Por eso la calificación de desgraciado, porque no logró retener la gracia de Dios que en Cristo le ha sido conferida. No pudo mantenerla como parte de su vida. Prefirió antes el mundo, prefirió los deseos de la carne, prefirió los deseos de los ojos. Entonces, para ese ya no queda más sacrificio, sino que, ¿qué debe esperar? Verso 27, una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a su adversario. Entonces alguien puede decir con cierta razón, así como no puede ser, no dirá alguien, no, porque Dios, una cosa que se invoca cada vez que uno quiere torcer una palabra que a uno le molesta, le afecta, porque el Señor está tratando con uno, ¿eh? Cada vez que algo a uno le afecta, uno recurre, no, Dios es amor. El gran problema que se presenta en estos tiempos cuando se habla de matrimonios entre gentes del mismo sexo en contra de toda voluntad santa de Dios. ¿Qué es lo que se invoca? No porque es amor, no porque ese amor es suficiente, no porque Dios quiere que si la gente se ama, viva bien y esté bien. Todo eso son frases vanas.
no tienen vida porque no hay nada de Cristo en eso. Porque lo que hay ahí es desobediencia, es pecado. Porque está escrito que esos pecados constituyen abominación delante de Dios. Entonces no importa la frase que alguien arme, no importa. Aquí hay una sola gran verdad. Todavía está sobre todo hombre aquella palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y si un hombre o una mujer no se arrepiente, morirá a causa de su pecado. Así está escrito. Y si además alguien ha venido al conocimiento de la verdad y ha conocido a Cristo y ha conocido la palabra del Evangelio y ha sido parte de la casa de Dios, y en algunos casos el Señor ha tratado con él, con ella, han habido cambios de vida incluso, y alguno decide volver atrás, dirá el apóstol Pedro que le será como el perro que vuelve al vómito y el cerdo que vuelve al barro. Entonces, ¿sabe lo que hace el Espíritu? Pone aquí un ejemplo que es muy válido y que debemos considerar para guardar nuestros corazones. El versículo 28 dice, y aquí está el ejemplo, el que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 17, por favor. Deuteronomio capítulo 17. Por favor, versículo 2. Deuteronomio 17, hermanos. 5º libro en la Biblia, capítulo 17. Mire por favor en el versículo 2. Dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, está hablando del primer pacto, verso 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual dice el Señor, yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después, mire, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, dice, después de haber indagado y la cosa pareciera cierta, en el verso 4 todavía, pareciera cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, verso 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. Pero ¿cómo se logra esto? Verso 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Verso 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Allí está la cita textual de lo que está citado acá en Hebreos. Dice, si alguno transgrede la ley de Moisés por la presencia de 2 o 3 testigos, se establecerá entonces el pecado de desobediencia, se establecerá la transgresión a la ley que Dios da por medio de Moisés, palabra de Dios a través de Moisés. El que viola la ley de Moisés, bastará el sacrificio, bastará el testimonio de 2 o 3 testigos para que muera a pedradas, muera irremisiblemente. Entonces, a partir de este ejemplo, dice en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, hablando de su sacrificio,
El que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Este texto requiere un poquito de examen por lo que está dicho. Si usted observa, por favor, el versículo 26, de nuevo conmigo. Porque si pecaremos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si conoció la verdad es porque conoció a Cristo. Si conoció a Cristo, lo recibió en su vida. La Escritura dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. De eso estamos hablando. De alguien que ha sido parte de la casa, alguien que ha sido parte de la familia, alguien que ha conocido al Señor, alguien que ha dicho Padre nuestro al Dios de los cielos. De eso estamos hablando. Entonces, si fue conocido, a eso agregue, por favor, que en el versículo 29, en la segunda línea dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, durante un tiempo ya operó en él la santificación de la sangre de Cristo por la palabra. Entonces, el punto es, alguien que alcanzando este conocimiento, este entendimiento, habiendo sido parte de la familia, habiéndole llamado a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, habiendo recibido claramente un trato del Espíritu en su vida con la revelación, ¿no? Pues bien, si éste pecare, dice, si éste cae, si éste se aparta del camino, ¿merece o no merece castigo? Ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿sabe por qué merece castigo? No es así como que, hoy Dios se va a enojar tanto que se va a desquitar con él. No, cuidado, Dios no pasa por esas cosas. Acompáñenme, por favor, al capítulo 12, aquí mismo en Hebreos, capítulo 12, y que lea conmigo el versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dice, ya reconocimos delante, ya dijimos delante, que todo aquel que cree en Jesucristo, que le recibe en su vida, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Está dicho en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice acá en el capítulo 12? Y habéis, verso 5, y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, mire pues, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sigue, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, Entonces, la disciplina o el castigo están ligados a esta relación de padre con hijo. Sí, pero es un padre que ama a sus hijos. Es un padre que los disciplina para que no se desvíen. Es un padre que los corrige para que mantengan el camino. Es un padre que prefiere azotar al hijo de tal manera que no se pierda. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Si habiendo conocido la verdad del Cristo, si habiéndonos sido revelada la palabra del Señor,
Si habiendo recibido a Cristo en nuestra vida y hemos pasado a ser hechos hijos de Dios, entonces aquel que faltare, aquel que fallare en el cumplimiento de las promesas de Dios, aquel que desobedeciere a la voz de Dios y a su palabra, aquel que no valorare el sacrificio de Cristo en la cruz y se volviere atrás, aquel que pisoteare la sangre de Cristo declarándola inmunda o con su vida manifestando que la sangre de Cristo no le ha limpiado, no le ha cambiado, no le ha hecho nueva criatura. ¿Qué corresponde? Corresponde castigo. Verso 29. Pero ¿sabe por qué corresponde castigo? Porque en el contexto de lo que hemos leído del capítulo 12, aún en esas circunstancias, sea bendito el Señor, aún en esas circunstancias, el Señor todavía quiere que vuelva a casa, todavía quiere corregirle, todavía quiere darle una oportunidad más para que se arrepienta y haya salvación. Figuras como la de Lucas, cuando habla de este llamado hijo pródigo, ¿lo recuerda? Despreció todo, la casa, el padre, el cuidado, el alimento, todo. Se fue y vivió de esta manera, pisoteando la sangre del bendito hijo. Pero cuando estuvo allá y terminó siendo alimentado por los cerdos y con los cerdos, en algún minuto, dice, volviendo en sí, dijo: aún los jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí siendo hijo, habiendo sido hijo, estoy muriéndome de hambre. Dice: voy a levantarme, aleluya, voy a levantarme, voy a volver a la casa de mi padre y me voy a humillar, le voy a pedir perdón y le voy a decir: reconozco, no puedo ser tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Usted conoce el desarrollo de la manifestación bíblica allí. Dice que el Padre no solo le recibe, sino que le abraza, le ama, le besa. Y cuando tiene que hablar con el hermano mayor por una situación que se crea, el Padre dice: mi hijo. Bendito es el Señor. Mi hijo muerto era. Se había deslizado, había tomado otro camino. Había pisoteado el nombre del Hijo y había seguramente manifestado con su vida que la sangre del Hijo no era una sangre pura y santa que le limpiaba de pecado. Prefirió aquello que el mundo le ofrecía. Pero cuando se arrepintió, el Padre abrió sus brazos y su casa. Por eso es que dice que el que así actuare, dice que corresponde, merece castigo. Ya no hay otro sacrificio de redención, pero si hay castigo, el Padre tratará con él. ¡Aleluya! ¿Recuerda cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive? Nínive no era pueblo de Dios, pero Dios les amaba y quería salvarles. Mandó a un profeta, lamentablemente desobedeció, pero aún así finalmente predicó. El pueblo se arrepintió. ¿Y qué hace Dios? Bendito sea. No les destruye, no les da muerte, les recibe, les perdona, porque tenemos un tremendo gran Dios, un tremendo Padre. ¡Aleluya! Nos amó tanto, hermano, que nos dio a Cristo, su amado Hijo, para que en Él y por Él nosotros tengamos esperanza de vida y de vida eterna con Él en el reino de los cielos. ¿Cuál es el llamado entonces? No espere el castigo del Señor para volver al camino, porque el Señor le va a dar, hermano, permítame con cariño. El Señor le va a dar. ¿Y sabe por qué le va a dar? Le va a dar porque si uno tiene en casa, y estoy terminando con esto, si uno tiene en casa un chiquillo, no sé, de 8, 10, 12, 14, 15 años, y usted se da cuenta de que todos los días anda con un billetito en el bolsillo, y usted no se lo ha dado,
Entonces algo no está en orden allí, algo no está bien allí. O llegó con un celular carísimo y ocurre que usted no se lo compró y él dice, no, me lo regaló un amigo, y no sabe qué amigo se lo regaló y no puede dar información detallada al respecto. Entonces claramente algo está mal allí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Decir no importa? ¿Que siga robando? ¿Que siga tomando lo ajeno? ¿Que siga procediendo mal? ¿O va a darle un buen castigo? Hasta que primero el chiquillo reconozca que ha estado mintiendo, ha faltado a la verdad. Pero además, que reconozca que ese camino que estaba tomando era un camino de pecado, un camino de perdición. Y él, apoyado por su padre, vengan a Cristo, pidan perdón y reinicien un nuevo camino por la gracia de Dios. Si nosotros, dijo Jesucristo, siendo malos, sabemos disciplinar, sabemos castigar a nuestros hijos para corregirlos y volverlos al camino, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos castigará a aquellos que, habiendo conocido la verdad, se han vuelto tras un camino de destrucción y de muerte. Amados, no esperes el castigo de Dios. Si te has salido, si te has extraviado, no esperes castigo. Si esta palabra está contigo ahora, es porque el Señor te está llamando. Amados hermanos, los que hoy día son fieles o están en Cristo el Señor, no esperen vivir experiencias duras y extremas para que el Señor tenga que aplicar un castigo a tu vida para que vuelvas a la casa. ¿Por qué no te comprometes cada día más, oras más cada día, estás bajo la palabra, te sujetas, honras al Señor con todo lo que tienes y que el Señor te ha dado? Y permites que la vida de Cristo se manifieste a tu vida, para que haya en ti como en mí, por gracia de Dios, haya en nosotros salvación y vida eterna. Deseo que el Dios de los cielos les bendiga y les exhorto a permanecer en oración delante de nuestro bendito Señor. Amén. Alabado sea el Señor siempre. Amén.